de los distritos más grandes de la ciudad es el de Las Chapas, con una extensión desde el Real de Zaragoza hasta el polígono industrial de Elviria y desde la costa al término municipal de Ojén. Es aproximadamente el 40% del municipio de Marbella. Cuenta con una población de 3.000 a 4.000 habitantes. Tenemos el 40% aproximadamente del territorio de Marbella, del término municipal, pero en cambio tenemos el 10% de la población. O sea que estamos muy pocos habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Y en esta zona pues pasa exactamente lo mismo. Hay muchísima zona verde que está sin construir, con lo cual la densidad de población es muy baja, ¿no? La distancia que los separa del centro y la necesidad de que los residentes tengan todos los servicios posibles ha hecho de este lugar una pequeña ciudad donde se encuentran todo tipo de negocios para las personas que viven ahí. Hoy prácticamente tenemos todos los servicios, ¿no? Yo recuerdo que antes, Salvador Guerrero tuvo la feliz idea de hacer una zona para sus trabajadores, la gente que trabajaba aquí, no solo la gente que residía, y entonces pues, había viviendas para trabajadores, pero hoy en día tenemos todo tipo de restaurantes, farmacias, lavandería, supermercados, que hay muchísimos, un polígono industrial que también hay talleres, tenemos gasolineras. Realmente si quieres no sales de aquí. Otro aspecto que caracteriza este punto de Marbella son sus playas. Es de las pocas zonas de la Costa del Sol donde aún se conservan playas dunares, motivo por el cual se trabaja en su mantenimiento como parte de los bienes patrimoniales del municipio y en la búsqueda de que se mantengan lo más fiel a sus orígenes posible. Se quitan plantas que no son autóctonas, se siembran plantas autóctonas y con lo cual se están manteniendo en un estado óptimo, lo que queda de las dunas, porque por desgracia en los años 60, 70 en otras zonas, no aquí en Elviria, se destrozaron muchas partes de las dunas. Para que Las Chapas fuese tal y como la conocemos hoy en día, tenemos que mirar atrás e irnos a la Marbella de los años 60, que empezaba a despertar cierto interés por el turismo, aún muy por definir a nivel vacacional y residencial. Hacía poco que desde el Gobierno central se había trabajado en el plan de ordenación del territorio, dado que según iba creciendo la población y las ciudades, la necesidad de establecer un orden era fundamental, más tras haber hecho el aeropuerto, de modo que tomando la Nacional 340 como referencia, se empezó a planificar cómo crecería la Costa del Sol desde Algeciras hasta Málaga. La carretera nacional. También hay que recordar que en el año 58 se inaugura el aeropuerto de Málaga. Entonces, toda esta ordenación de la Costa del Sol, claro, tiene su origen en el automóvil y en el avión. Parece una tontería, pero eso es lo que estructura. Hoy en día vemos en muchos casos que un extranjero quiere estar a media hora, 3/4 de hora del aeropuerto, o sea que esto no ha cambiado. Así que esa primera, claro, y esa vinculación con la carretera, digamos que recoge esa otra indicación de cualquier urbanización que esté conectada con la carretera. De hecho, uno de los problemas de Marbella actualmente es la falta de transversalidad. Todos sabemos que si no cogemos la carretera no hay manera más o menos fácil de atravesar Marbella sin tocar la nacional, ¿no? Que creo que el plan general actualmente va a poner algo de remedio a esto, ¿no? Falta transversalidad, falta intercomunicación. Por eso, porque en el origen son fincas aisladas que van a tener esa vocación casi de recinto único o privilegiado, pero sobre todo aislado del resto, ¿no? Y esta fue una de las razones por las que, viendo el cambio de tiempos, un abogado llamado Salvador Guerrero decidió ejercer de promotor y hacer de lo que hasta ese momento era la finca Coto de los Dolores una urbanización que llevaría el nombre de Elviria, en honor a su mujer llamada Elvira. Y para tal propósito decidió hacer algo único hasta el momento en este país: un concurso internacional de arquitectura que plantearía directamente al gobierno central en Madrid, evadiendo así tiempos burocráticos que hubiesen surgido al hacerlo desde Málaga. Buscaba de alguna forma que Madrid fuese quien determinase a través del concurso la ordenación del Coto de los Dolores para convertirlo
en Elviria. Guerrero no quería depender de la supervisión de su proyecto en Málaga. Bueno, pues porque había mucha lentitud o no se fiaba suficientemente de los funcionarios. Entonces, la idea del concurso internacional va a permitirle que esta ordenación sea singular y que se pueda supervisar en Madrid, en el Ministerio. Un plan parcial para Elviria, ¿no? Sí, una ordenación. Concretamente es una ordenación específica basada en las bases del concurso. Las bases del concurso no solo habían sido supervisadas por el Consejo, en aquel momento Colegio de Arquitectos de España, sino que además hay que recordar que a la inauguración de la exposición va el generalísimo Franco, se inaugura en París también en la Escuela de Arquitectura, es decir, que tenía, digamos, esta bendición. Y yo creo que eso también es interesante, porque sí, después hubo distintos planes y demás, y distintos temas de ordenación, pero realmente lo que buscaba Salvador era esto. La idea pudo partir de la activación de concursos nacionales por parte del ministro Arrese a su llegada al ministerio para intentar calmar las aguas de un sector profesional algo disconforme y con poco trabajo. A finales de los 50, los arquitectos en general tenían poco trabajo y se quejaban de que casi todo el trabajo estaba en manos de ciertos arquitectos que eran socios de ciertos arquitectos municipales y copaban todo el trabajo. Es decir, que si no estabas asociado con un municipal, no trabajabas. Esto generó un cierto malestar y cuando llega al ministerio Arrese, trata de poner orden. Y una de las maneras se le ocurre es promover concursos. Se va a promover en la zona del Gran Bilbao, se va a promover en la delegación de Hacienda de San Sebastián, bueno, se promueve Elviria. Es decir, los arquitectos, más allá de querer trabajar, lo que quería era sacar la cabeza y hacerse visibles. El encuentro de ideas fue de carácter internacional y dadas las dimensiones que tomó por número de participantes y profesionalidad, ha sido durante los últimos años el trabajo de tesis doctoral para el arquitecto Roberto Barrios. Lo interesante del concurso, que fue internacional porque la organización se encarga a la Unión Internacional de Arquitectos. La Unión Internacional de Arquitectos lo que proporciona es un jurado de prestigio, presidido por Franco Albini, un arquitecto italiano intachable en muchísimos aspectos. Y además es que la Unión Internacional de Arquitectos, que fue un ente que se organiza en Europa tras la Segunda Guerra Mundial con el fin de promover arquitectura de calidad en aquellos lugares donde, lógicamente, tras la guerra habían quedado destruidos, pues tenía unos especialistas en urbanismo, especialistas en construcciones escolares, y dispone un jurado que estará compuesto por Albini y otra serie de arquitectos relevantes del panorama español en aquel momento, actuando unos como secretarios y demás, incluso el arquitecto malagueño Santos Rein va a ser el secretario del concurso. Y todo esto lo que busca es, por las cartas que yo he ido leyendo de los distintos concursantes, dar solidez a lo que se va a hacer. Es decir, el arquitecto está a las expectativas, si se fía del jurado, se va a presentar. El certamen, presentado en diferentes idiomas, ofrecía al ganador una cuantía económica y una parcela, además de dar carta blanca para que pudiesen desarrollar sus ideas sin ninguna imposición predeterminada. Los arquitectos estaban por aquel entonces muy acostumbrados a los concursos, pero también a ciertas restricciones, lo cual llamó la atención de grandes profesionales de todo el mundo, entre ellos el danés John Utzon, quien venía de hacer la ópera de Sydney. Y claro, es muy relevante que se presente, por ejemplo, el arquitecto danés John Utzon. John Utzon, 2 años antes, había ganado el concurso para la Ópera Nacional de Australia en Sydney. Pero es que se presentan otros muchísimos arquitectos españoles, los mejores. Desde, yo no sé, se me ocurre, desde Bofill,
extranjeros, Giancarlo De Carlo, y claro, me preguntabas qué es lo que les atrae. Yo, después de viajar a distintos países para hablar con algunos arquitectos, ya mayores naturalmente, que se habían presentado, yo les preguntaba eso: ¿por qué os presentasteis? Y entonces recuerdo la conversación con un arquitecto finlandés, Juhani Kivikoski, que me dijo: es que era libre. Es la primera vez, con 22 años, que me sentía libre. Claro, yo creo que eso es muy atractivo. La convocatoria no pudo salir mejor. Hubo respuesta internacional. En realidad, los profesionales de la arquitectura tenían muy asumido, como parte de su trabajo, la participación en concursos para poder acceder a proyectos y también para dar a conocer sus ideas. Cuando se convoca el concurso, realmente era una práctica habitual de los estudios de arquitectura de todo el mundo concursar, proponer sus ideas, sin reparar demasiado en si iban a ganar o si se iba a materializar el concurso, ya que formaba parte de su propio trabajo. Es decir, dentro del trabajo del arquitecto era habitual hacer concursos y hacer obras, sabiendo que, por ejemplo, el gran Álvaro Aalto solo llegó a construir el 30% de lo que proyectó y ganó muchos concursos, que o bien se quedaron sin hacer o bien pues se quedaron sin premiar, o sea que era una práctica habitual. La propuesta lanzada por Guerrero a los arquitectos planteaba que habría ganadores, pero con el matiz de que se reservaba el derecho a realizar o no el proyecto en sí, de tal forma que lo que consiguió fue poder conocer diferentes puntos de vista de muchos y muy importantes arquitectos de todo el mundo, quienes a su vez ganasen o no, se hiciese o no su idea, su proyección internacional ya la había conseguido. Posiblemente ambas partes se vieron beneficiadas. Yo creo que con una gran habilidad el promotor del concurso organiza el concurso de la zona residencial de Elviria para obtener de los arquitectos una propuesta que sirviera de modelo. Es decir, que podría servir de modelo para esta zona o para otras zonas, no comprometiéndose a hacer la propuesta ganadora, sino a lo mejor una suma de las virtudes de las mejores propuestas. Yo creo que este matiz de no construir lo que estás proyectando, sino que se vaya a utilizar, yo creo que también en aquel momento, concretamente en los años 60, sí que atrae a muchos arquitectos que ven en esto una oportunidad de proponer sus ideas y seguir evolucionando. De hecho, aunque se inscriben 420, finalmente presentan 105 las propuestas. La cita congregó ideas llegadas de Austria, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, España, República Dominicana, Francia, Italia y muchos otros países, siendo el ganador el proyecto 256 presentado por Yves Vittart, un francés junto a sus compañeros de Londres y Luxemburgo, y quien había presentado dos propuestas diferentes con diferentes equipos. El premio, 250.000 pesetas en metálico, 5.000 metros cuadrados de la finca y el viaje ida y vuelta desde el país de origen, así como gastos pagados durante 30 días. Vittart aprovechó esos 5.000 metros cuadrados para construir una serie de chalés, entre ellos el suyo propio, muy característico por su forma y que ya pasó a ser propiedad de otras personas, pero que conserva la estructura original y una placa que lo recuerda. El proyecto de Vittart fue catalogado como una idea de ordenación fuertemente impositiva que se basaba en el núcleo desde el cual se proyectaba todo lo demás. Vittart lo que propone es una pieza central donde se va a aglutinar pues aquellos usos más simbólicos de una zona residencial, el comercio, el ocio, etc. Y luego hay una cierta ordenación de viviendas, pero lo suyo, como idea madre, por así decirlo, es un centro direccional potente y que sirva de referencia y, si acaso, también símbolo de esa nueva Marbella que nacía en aquellos años. El segundo premio sería para un español, el arquitecto Carlos Martínez Caro, junto con sus compañeros José Luis Picardo y Cruz López Müller. Eran de Madrid. Para ellos habría 3.500 metros cuadrados de parcela
y 100.000 pesetas, una cantidad nada desdeñable en aquellos años, y el tercero fue el francés Georges Bizet. Para la creación de la urbanización se llegó a construir una serie de naves desde donde se proporcionaba material para la construcción, siendo esta el origen del actual polígono industrial de Arroyo de las Cañas. En ese mismo lugar también dispondrían de un pequeño parque de bomberos. Cerca de ahí harían diferentes hoteles como la Estrella del Mar, el Rancho Wellington o el Hotel Las Chapas, que contaba con un tentadero donde se hacían exhibiciones a los extranjeros. También dotarían a la zona de una estación de gasolina, un supermercado, peluquerías y otros servicios. De aquellos tiempos aún hay recuerdos como son las farolas de la Avenida de España o la escultura del artista francés Philippe Iquili, dedicada a Salvador Guerrero en homenaje a Elviria. En realidad, de la idea original queda poco, pero también es verdad que la crisis económica de aquel momento llevó a Salvador Guerrero a tener que buscar fondos extras, por lo cual, y como tenía planteado zona de playa con hoteles, vender una parcela a la cadena americana Hilton. Esto le proporcionaría liquidez para seguir avanzando. Claro, él empezó a trabajar en su proyecto a partir del premio, digamos. Hay que considerar también una cierta crisis económica, o quizá el costo de toda esa urbanización era muy importante, y entonces el promotor Guerrero empieza a buscar financiación, cómo desarrollar esto, él buscar a alguien. De hecho, en ese momento se desgaja todo el terreno del Don Carlos, ¿no?, donde aparece el Hilton, y desde el punto de vista de la ordenación de Elviria era compatible. Se pensó en hoteles, se pensó en unas zonas náuticas deportivas, encajaba. Y además le daba la importancia, hay que recordar que en la inauguración estuvo el doctor Barnard, ¿no?, el pionero del trasplante de corazón. Así que venía bien, pero quizá la crisis y demás, digamos que truncó esa idea que se estaba desarrollando. ¿Y qué nos queda? Pues mira, nos queda, yo creo que sin el concurso Elviria no existiría como un territorio significante dentro del término municipal, no tendríamos la idea de un lago que organizaba la zona central, alrededor de la cual se construirían viviendas unifamiliares. Desgraciadamente, en la época de Gil, donde iban a vivir unifamiliares, se han puesto bloques, con lo cual ya hemos visto un cambio de escala importante, y lo que se hace es aprovechar ideas que hay de otros concursantes que van quedando en los accessit pues con mucha solvencia, ¿no? La idea del concurso internacional no pasó desapercibida para otros lugares de España. El concurso de Elviria figuraba como pionero y fue seguido muy de cerca desde Maspalomas, entonces una pequeña localidad prácticamente virgen y hoy una realidad turística. El concurso para organizar la zona sur que es Maspalomas, que lo promueve el conde de la Vega Grande, se basa un poco en esta pauta. Es otra zona turística, más vacía incluso que Elviria en aquel momento, que se pretende también promocionar desde el punto de vista turístico con un gran proyecto. El desarrollo de Elviria ha sido una labor que comenzó en los años 60, pero que fue haciéndose poco a poco. Llegados los 70, Guerrero cedería terrenos a los jesuitas para la creación de un colegio que con los años pasó a ser del Opus Dei, el Colegio Ecos, y donde también se haría al lado un colegio para residentes extranjeros como es el Colegio Alemán. Desde un principio, Guerrero siempre quiso que hubiese una relación directa con Marbella. De hecho, era parte esencial en el concurso. Para Roberto Barrios se trata de un promotor fuera de lo común que, más allá de construir, vender y partir, él mantuvo la promoción de la zona hasta su fallecimiento, dejando un muy importante legado. Por otra parte, el enfoque que el promotor le da al concurso también es un poco sorprendente, porque, claro, él quería desarrollar Elviria con un carácter singular, pero muy vinculado con Marbella. Marbella se estaba desarrollando a partir de grandes fincas, por ejemplo Guadalmina, etcétera, con la única condición, en principio, era que tuvieran conexión con la carretera nacional
y que fueran autosuficientes en cuanto al consumo y reciclaje del agua. En esas condiciones podías hacer una urbanización más o menos grande, pues como ha sido característica en Marbella, es decir, donde se ha relacionado la propiedad del terreno con el promotor. Hombre, yo destacaría que Salvador Guerrero es un promotor también atípico, porque estuvo hasta sus últimos días con sus terrenos, promoviendo, vendiendo. Es decir, no es un promotor al uso, vamos a decir, que llega, construye y se va. No, Guerrero se quedó y ahí está su legado. Este concurso significó que otros promotores posteriores, con muy buen criterio para la suerte de Marbella, tomaran conciencia de la importancia de rodearse de los mejores. De alguna manera, Salvador Guerrero consiguió que se hablase de ahí en adelante de arquitectura, ordenación y turismo. Algo que nos gustaría que se repitiera y que se tomara conciencia de la excelencia a la hora de crear urbanizaciones y edificios. Lo que hicieron en un pasado es lo que ha llevado a Marbella a ser un referente, y eso no lo podemos olvidar. ¿Qué es lo que se consigue? Bueno, primero se consigue hablar del turismo en términos de arquitectura de calidad, cosa que en Marbella es muy frecuente. Los promotores, tanto de Guadalmina como de Marbella Club, etcétera, como Banús, se traen a los mejores arquitectos para hacer la mejor arquitectura. De hecho, el primer campo de golf de Marbella, que es Las Brisas, se traen al mejor diseñador de campos de golf, como es Trent Jones. Es decir, había esa búsqueda de la excelencia. Claro, también se traen a Bonet Castellana, el mejor arquitecto, para hacer Banús, ¿no? Vamos, toda la zona de Nueva Andalucía concretamente. Nuestro agradecimiento a Juan Guerrero por facilitarnos la documentación gráfica, así como a la familia Taillefer por abrirnos las puertas y facilitarnos el poder hacer el documental.